Estamos en el tercer segmento de Candray en Acción. Vamos a seguir hablando sobre el tema de las pensiones y ya volvemos contigo, Pedro Mancilla, economista y asesor político de El Salvador. Antes de volver a las pensiones, sobre los temas de rentabilidad, yo quisiera hablar un poco con usted, unos pocos minutos, doctor Eduardo Vázquez Becker, sobre el tema de los subsidios de energía eléctrica, que en la sesión plenaria de esta semana, la Asamblea Legislativa dio votos para que se pueda pagar el subsidio a energía eléctrica. Pero ¿significa eso que le han quitado a los más pobres el subsidio o qué es lo que significa? Bueno, el gobierno debe dinero de ese subsidio y hay que reconocer de que entonces se lo debe a las empresas. A las empresas. Y es lógico que las empresas estén necesitando de ese dinero. Además, una deuda debe ser siempre honrada. Entonces, de los fondos de los 550 millones que se aprobaron el año pasado, Noviembre, ¿Noviembre fue? Noviembre creo que fue. como una muestra de buena voluntad de Arena para ver si no volvían a engañar. De los famosos 1.200 de lo que ocurrió nuevamente, que volvieron a traicionar la buena voluntad, no van a cambiar. Son insaciables. Gallina que come huevo, que le quemen el pico. Pero de esos 550 millones se autorizó que 46 millones fueran utilizados precisamente para pagar esa deuda de los subsidios, pero eso es deuda ya vieja. Ahora el resultado es de que a los salvadoreños, a usted que está ahorita usando energía eléctrica para poder ver este programa, le va a salir más caro. Le quitaron el subsidio, por lo tanto le va a salir más caro. Por lo tanto fue una trampa. Entonces, ¿qué mortal pasó? El que le hayan subido un par de centavos al salario mínimo. Le aumentaron a $300 el salario mínimo, cosa que está bien. Se oye bien. La gente debe de ganar. Lo malo es la trampa. Debe de ganar. Pero ¿qué pasó? De una tabla de cobro de impuestos pasó a una tabla mayor, entonces le están cobrando más impuestos. Y ahora le quitan el subsidio de energía, perdóneme, pero va a tener menos dinero. Le aumentaron el salario, pero va a tener menos dinero. Yo quiero referirme además a esta trampa del subsidio de la energía eléctrica, porque es una trampa ahora. A los más pobres no los van a subsidiar. Mire, y oiga usted la mentira, cómo la adornan. Y dice, no, es que no podemos subsidiar a la gente que tiene ranchos en el mar. Por supuesto que no pueden. Que no pueden subsidiar a los que tienen mansiones en los volcanes. Por supuesto que no pueden. Pero un gobierno lo que tiene que hacer es serio, sólido en su planificación estratégica y en sus políticas públicas. Aquí usted no puede venir a hablar de ranchos y de mansiones. Usted lo que tiene que decir es cómo va a apoyar a la gente. Eso es lo que nosotros, a la gente más pobre, a la clase media baja y a los pobres del país, cómo los vamos a apoyar, no cómo los vamos a extorsionar. Es que la única forma... Eso es lo que hace el FMLN. La única forma que el Frente anda buscando para conseguir el apoyo es atacando a los ricos, entre comillas, ¿ok? Por eso es que tienden a tergiversar lo que hacen, porque dicen vamos a afectar a los ricos. No, a los ricos no los afectan, afectan a los pobres. Por eso nuestra posición ha sido siempre desde la Asamblea Legislativa. Vamos a trabajar del lado de la gente, cercano al pueblo, con nuestras medidas políticas, con nuestras iniciativas y con nuestro trabajo territorial. Y como muestra dos ejemplos, con las tecnobecas Candray apoyamos con más de 500 becas, donde yo pago el 70% a las personas que quieren estudiar inglés en cualquiera de sus niveles, así como a 7 subespecialidades en la especialidad de computación. Y la otra, con nuestras brigadas médicas cardiovasculares, apoyamos domingo a domingo municipios tras municipios del departamento de Usulután, llevando consulta especializada y medicinas especializadas. Quiero también informarle al pueblo de Usulután y de El Salvador que la Asamblea Legislativa aprobó $5.200.000 como fondo para apoyar a los deportados y a los retornados de acuerdo a la nueva realidad migratoria mundial que se vive, que no es solo la migración no solo se da para Estados Unidos o Canadá, sino que también en la Unión Europea están teniendo estos problemas. Y nosotros una vez más, y yo aprovecho este momento
para ponerme del lado del migrante, para ponerme del lado del que se va del país. ¿Y cómo no se va a ir si lo amenazan de muerte a él o a su familia? ¿Y cómo no se va a ir si por las desmedidas del gobierno del FMLN aquí no hay trabajo? ¿Y cómo no se va a ir si las amenazas a muerte, si las extorsiones continúan, si no hay trabajo? Entonces la gente se va huyendo. Entonces aprobamos estas medidas porque es necesario que haya un fondo. Pero más quisiéramos que haya una política integral nacional para que en nuestro país haya trabajo y por supuesto para que la inversión internacional venga. Es necesario que haya mínimas condiciones de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana y de seguridad pública. Pero es bien difícil que los inversionistas norteamericanos vengan a un gobierno que quemó la bandera de los Estados Unidos cuando tuvieron el ataque terrorista de las Torres Gemelas. Es bien difícil. Realmente esto hay que ponerlo en contexto. Pero volvamos al tema de las pensiones. Usted como economista, ¿qué me dice del tema de la rentabilidad de las pensiones? Bueno, la realidad es que las administradoras de pensiones perdieron su rentabilidad en el momento que el gobierno roba los fondos nuestros que están en las AFPs. Y yo aprovecho para hacerle una pregunta, Pedro. El gobierno puso, creo que 500 millones o 600 millones en bonos y va a pagar el 8.6%. ¿Y cómo es que el dinero de los trabajadores le quiere pagar 2.9% o 3%? No, ese es el robo. Por eso mismo. Porque lo que las AFP tienen que hacer es utilizar esos fondos, que son nuestro dinero, lo mismo que hacen los bancos, y colocarlos en inversiones internacionales donde pagan arriba del 6-7% y no el 1% o 2% que están pagando el gobierno. Con esta propuesta se va a poder invertir en el extranjero. Y que conste, llegamos a un punto más allá. El gobierno, con la famosa reforma que están planteando de hacerlo mixto, ni siquiera quería pagar el dinero, los intereses que pudieron haber ganado. Tuvo que haber una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Así es. Sin embargo, sigue desbalanceada la mesa contra los trabajadores, porque como ya dijimos, el dinero de las pensiones es de los trabajadores, de todos nosotros. Entonces, cuando el Estado, cuando el gobierno del FMLN acepta un préstamo a través de la colocación de bonos en el exterior, que finalmente termina haciendo eso, y paga el 8.6%, ahora, ¿y por qué al trabajador no le quiere pagar 8.6%? ¿Por qué le quiere pagar 1%, 2%, hasta un 2.9%? Porque es una verdadera sinvergüenzada. Lo hemos dicho en el transcurso de todo este programa. Eso se llama robo disfrazado. Te voy a pagar el 1% y al final voy a meter un programa, una reforma a las pensiones que ni eso va a pagar, que ni siquiera eso va a pagar. Eso se llama robo. El doctor Eduardo Vázquez Becker mencionaba hace minutos atrás de que el gobierno del FMLN dijo que va a consultar al fondo, al FMI. Al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué lo va a consultar, doctor? Esa es mi pregunta. ¿Quién gobierna? ¿El FMI o el FMLN? El pueblo salvadoreño, en unas confusas elecciones que a mi juicio fueron ilegítimas, porque hubo un supuesto fraude electoral, porque el que había ganado era Norman Quijano, como se demostró cuando se abrieron unas urnas en un proceso electoral. Dejando este tema de la ilegitimidad que tengan, pero no se han puesto a gobernar. Y el hecho que digan que van a consultar, ¿qué le muestra eso? Debilidad, incapacidad. Eso es importante porque cuando no hay fuerza legítima, cuando no hay fuerza legal y cuando no hay conocimiento para manejar la cosa pública, lo que sucede son los graves problemas que estamos teniendo en la crisis sanitaria, en la crisis fiscal, en la crisis de Hacienda, en la crisis económica, en la crisis de seguridad pública que vive el país, en la falta de medicamentos, que ya más adelante lo voy a tocar. Cuando usted quiebra en su casa, la culpa no es del vecino. ¿okay? Uno, la culpa no es del vecino. Segundo, si usted gasta más de lo que usted recibe, va a entrar en problema que no va a poder ir al médico, no va a poder comprar medicinas, no va a poder comprar alimentos,
no va a poder comprar cosas para la higiene personal, no va a poder pagar la renta de su casa. Pero si en su casa usted tiene sistemas de aire acondicionado, televisores plasmas, televisores de última generación, tiene cable, tiene un montón de cosas, ¿y cómo le puede decir a su hijo que no le puede pagar al colegio si está gastando en lo superfluo? Eso es lo que le pasa a este gobierno. Eso es lo que le pasa a este gobierno. Fuera de cámara, el doctor Vázquez Becker nos hacía una comparación del niño que bolsea a su papá. ¿Cómo que dijo? Y me gustaría que el doctor gavetea. Sería bueno que el doctor expresara, porque es un buen ejemplo. ¿Qué quiso decir con eso del niño gaveteador? El niño que le va a ir de que el papá le guarda el dinero en una gaveta y el niño llega y le roba 10, 15 dólares para irse a vagar, para irlo a malgastar. Eso es lo que ha hecho este gobierno, ha ido a sacar el dinero donde no le corresponde, porque no es dinero del gobierno, es dinero de cada uno de los que cotizamos y se lo ha ido a malgastar. Entonces, ¿qué pasa? No se ha generado trabajo, no se ha generado desarrollo, la inseguridad es por todos lados, se fue, lo malgastó y ahora ni siquiera quiere devolverlo. En estos 5 minutos que nos quedan de este tercer segmento, quisiera que tocáramos un tema que también tiene que ver con la población. Por supuesto que el tema de las pensiones tiene que ver mucho con la población. Estamos solidarizándonos y apostando a seguir trabajando para que los militares tengan su pensión, para que los asegurados del INPEP tengan su pensión, para que los asegurados del Seguro Social también tengan su pensión. Igualmente estamos luchando para que la educación siga por un buen nivel, pero quisiera que tocáramos el tema de la crisis sanitaria. Las quejas siguen siendo las mismas. Hay acoso laboral para los trabajadores que siguen luchando porque se les pague el escalafón como ley de la República y no como compensación social. Además de eso, hemos visto en todos los medios de comunicación que hay desabastecimiento de medicamentos, que los pacientes que son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como SIDA, están teniendo problemas con el suministro de medicamentos porque el gobierno del FMLN les debe 1.8 millones de dólares. Estamos igualmente viendo problemas de desabastecimiento de pacientes con hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de pacientes que han sufrido derrames cerebrales. Hemos visto manifestaciones de pacientes y familiares de los que están padeciendo de cáncer, de graves problemas de enfermedades como el cáncer. Hemos visto cómo en centros penales hay un grave problema de salud pública vinculado a que se están aumentando los índices de personas infectadas por virus del SIDA, y además hemos visto que ha aumentado hasta en 64 veces los casos de tuberculosis pulmonar dentro de los penales, lo que no es un problema de centros penales apenas, es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, y el gobierno, en lugar de estar gastando tanto dinero en publicidad innecesaria, publicidad que la pudiera hacer en los canales del Estado y no gastar ni 5 y meter ese dinero para la compra de medicamentos y vacunas. ¿Cómo ve la perspectiva usted, doctor? Mire, hoy entiendo una frase que escuché hace algunos años que decía que los errores de los gobiernos son como los errores de los médicos, mortales. Porque cada vez que un paciente no tiene su medicamento, lo estamos condenando a que se muera. Un paciente con cáncer que no puede encontrar cómo resolver su problema, se va a morir. Mire, pero lo más grave, doctor, perdone que lo interrumpe, que un alto funcionario del gobierno del FMLN en el ramo de salud dijo que no vale la pena gastar dinero en pacientes que están con cáncer porque al final de cuentas se van a morir. Lo repito y lo vuelvo a decir, de morir, hemos de morir. Y si hemos de morir, entonces moramos defendiendo lo nuestro y con dignidad y defendiendo el derecho que tenemos a la salud. ¿Saben lo que es eso que dijo ese funcionario del Ministerio de Salud? De que contabiliza con dinero la vida de los pacientes. Esa es la verdadera privatización de la salud. ¿Y será que es el pensamiento de este gobierno, doctor? Pues por lo visto. Porque la ministra no salió diciendo que la propuesta no lo condena. Es más, doctores, yo desconozco totalmente. Sí, pero es paciente médica, y a eso quiero llegar. Fui al Seguro Social,
a una cita, a que me tomaran una radiografía de pulmón. ¿En cuánto tiempo ustedes hablando como de médicos, tuberculosis, hablando de tuberculosis, pero no tengo tuberculosis, pero en cuánto tiempo ustedes como médicos van a leer una placa de pulmones? en un ratito. En un rato. Usted sabe en una hora usted que me han dicho que regrese dentro de un mes por la lectura de esa radiografía. Es absurdo. Ya, eso fue en el cuando Seguro llegue- Social. En el Seguro Social. ¿De dónde? De Digamos aquí una de cosa. Salvador. Bueno, mire, quiero decirle algo. El tema del Seguro Social está complicado. Y le voy a decir por qué está complicado. Porque los últimos 4 meses, en los últimos 4 meses no han estado haciendo cirugías oftalmológicas. Dicho de otro modo, cirugía de ojo. Y esto es grave porque uno de los ramos de las especialidades médicas donde más se pasa consultas en oftalmología y hay el atraso de 4 meses. Además del grave problema que hubo entre el Hospital General y el Hospital Sacamín, que por una, diría yo, terquedad del director, se dejó de atender a muchos Y pacientes. los tratamientos médicos que hace el presidente de la República, ¿a dónde los hace? Igual. ¿Por qué no va a Rosales? Y la ¿Por qué primera no va al Seguro semana- Social como vamos nosotros? Y este presidente de la República, en la primera semana de su gobierno, de su mal gobierno, visitó el Hospital Rosales. ¿Y por qué cuando él se enferma no va por lo menos al Seguro Social? ¿O por qué no va a Bienestar Magisterial? Y no es que fue profesor. Claro. ¿Y por qué no va al Hospital Rosales? Y no es que tiene un gran sistema. Mire, el doctor Eduardo Vázquez Becker pidió información certera del Estado diciendo cuáles son los programas de cirugía cardiovascular vigentes. No hay ni uno vigente que esté dando resultados satisfactorios. Soy el doctor Orlando Cabrera Candray y este es su programa Candray en Acción.